¿Les ha pasado que algo que pensaron que ya habían dejado atrás vuelve con todo? Llega sin aviso y de repente ocupa espacio en tu mente, tu corazón y en tu vida. Así que bienvenidas y bienvenidos a otro domingo de emociones. Hoy vengo a hablarles del resentimiento, que es una emoción, no diría que mala, pero es una emoción muy incómoda y que yo siento que acompaña a muchísimas mujeres de mi vida. Una emoción que, confieso la verdad, ha sido parte de mi vida y me he dado cuenta y la he conocido mientras más me he trabajado. Yo digo que es la emoción de la niña bien portada, porque es una emoción que muchas veces no ocurre en el instante. No es que pase algo inmediatamente y tú sientas resentimiento. Es una emoción que es como un poco un pan con mantequilla que se va formando poco a poquito. Y muchas veces ni siquiera me doy cuenta que la estoy cargando o que la tengo dentro hasta que algo la activa. Es como si estuvieras caminando con una mochilita pesada por toda la vida. Y esta mochilita está llena de palabras que no se dijeron, de límites que se cruzaron, de cosas que yo tenía en mi mente que debían de ser de una manera y sucedieron de otra, pero no me atreví a cambiarlas. Y esta mochilita va toda llena de estas cosas. Por ejemplo, el resentimiento a veces me lo topo en situaciones que juraba que ya había superado. En mi mente ya estaban cerradas, bueno, hubo un pleito, hubo una confrontación y ya, para mí pasó. Y no me acordaba de ella hasta que algo en mí le enciende y el resentimiento se siente como un mix entre enojo y tristeza, más o menos. Y viene acompañado con un poco como de culpa, de decir, esto ya lo había dejado atrás, esto no es importante, ya debí de haber superado esto. Pero la realidad es otra. Ahí estaba el resentimiento en esta situación, ocupando un espacio y poco a poco como creciendo. Y la verdad es que yo ni cuenta me daba de que estaba ahí el resentimiento. Porque el resentimiento creemos que lo podemos guardar y luego desecharlos. Pero no es cierto. Aunque lo guardes con llave, siempre está en un rinconcito de tu mente y creo que para transitar el resentimiento es muy importante trabajarlo, transitarlo y escucharlo. Y sobre todo, la razón por la que digo que es una emoción muy de las niñas bien portadas es porque muchas veces el resentimiento viene de hacer cosas, de decir cosas, de ir a lugares y todo donde no queríamos, donde no ponemos nuestros propios límites o donde, bueno, somos complacientes y poquito a poquito se va juntando esta capa del resentimiento y de repente un día sale y la gente es como, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? Y en realidad no es una emoción que sea mucho del presente, es una emoción que yo diría que se va acumulando y se va construyendo. Y que creo que cuando lo trabajamos nos damos cuenta que no solo es que perdones a la otra persona y que establezcas nuevos límites en una situación, sino que también lo más importante del resentimiento es que si logras trabajarlo te libera a ti. Antes de que les platique del resentimiento, miren qué hermosos estos huevos que compré en el mercado. Están hermosos, son unos verdes, unos cafecitos. El resentimiento muchas veces se activa cuando una experiencia o un recuerdo se activa y me doy cuenta que todavía me duele, aunque yo creía que ya lo había superado. Y el resentimiento tiene como este diálogo muy cañón que es como, ay, no me importa, eso ya quedó atrás, ya no vale la pena. Sí, no me importa, te ayudo. Sí, está bien, dejo de hacer tal cosa y tal cosa. Como que tiene este tipo de diálogo un poco apático, siento, que es como, ay, a mí me vale, no importa, yo te acompaño, yo hago esto. Cuando en realidad sí son situaciones que nos importa y sí son cosas que quisiéramos que pasaran diferentes. Lo que el resentimiento trae es todas esas palabras que no dijiste, todas esas expectativas que no se cumplieron o todas esas emociones que evité. Por ejemplo, si algo que hizo una persona muy cercana a ti te dolió y guardé en el cajón ese sentimiento, ahí es donde empieza a juntarse el resentimiento. Ahí es cuando sale mi chica.
Y muchas veces el resentimiento y lo que pesa no es lo que pasó, sino lo que yo esperaba que sucediera. A veces son disculpas, a veces son cierres, a veces son cosas que creímos que iban a pasar y nunca pasaron. Siento que el resentimiento también está muy acomodado con la gente que convivimos mucho, familiares, mamás, papás. Creo que es un sentimiento que se da mucho en esos espacios. Y cuando te empiezas a dar cuenta de esto, y cuando yo me empecé a dar cuenta, sobre todo cuando empecé a trabajar las heridas de la infancia y demás, me di cuenta porque al final no es como solo lo que yo esperaba, lo que pasó o no pasó, sino las expectativas que yo me puse de cómo me debería de haber sentido, creyendo que ciertas cosas no me debieron de haber dolido como me dolieron, y ahí es cuando empiezan estas capas del resentimiento. Ahora ya sé reconocer que el resentimiento no siempre es fácil y superarlo no es fácil porque implica sentarte mucho con la verdad y con la responsabilidad de lo que está pasando y decir que la forma en la que tú has actuado ante estas situaciones a lo mejor no ha sido lo mejor. Y también otra cosa muy importante que aprendí fue que ha sido muy importante darme un espacio para comprender lo que realmente estoy sintiendo y sí decir, güey, esta situación me está doliendo mucho o esta situación me está afectando mucho. Sé que reconocer el resentimiento no es fácil porque, como les dije, tiene capas, entonces a veces es muy complejo, pero para dejar de cargarlo es indispensable esto. Para poder andar en la vida con ligereza es indispensable aprender a soltarlo y aprender a decir, sí, esto fue algo que pasó y me dolió muchísimo y lo he escondido atrás del resentimiento. Y creo que un ejercicio que ayuda mucho es tratar de ver la situación de otro ángulo, no para justificar lo que pasó, sino neta para liberarme el peso que he cargado. Y unas buenas preguntas para esto es, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Y cómo puedo soltar esta situación para yo poderme sentir más ligera? Porque al final muchas veces el resentimiento tiene nombre y apellido. Pero es muy importante darnos cuenta que al final no afecta a la otra persona, que me provocó esto, sino al final soy yo quien estoy cargando con este resentimiento y es a mí quien me toca resolver todo esto para poder caminar más ligerita. Y creo que es muy importante aquí decir que no quiero que cuando estés trabajando el resentimiento minimices lo que pasó. Claro que no. Pero para mí el resentimiento y mi trabajo de límites, que les voy a poner algunos episodios aquí de eso, ha sido indispensable para poder dejar de tener resentimiento, porque al final mucho de mi resentimiento a lo largo de mi vida vino con todos estos límites que yo crucé, no que la persona de enfrente, no que mi pareja me hizo cruzar, sino que yo crucé y luego se me empezó a acumular el resentimiento. Y a ver, si tienes resentimiento en temas muy grandes de tu vida, no es simple, pero creo que empezar con, esto ya no tiene un espacio en mi vida, esto que sentí ya no define lo que soy, estos límites que crucé voy a cuidarlos mucho para no volverlos a pasar. Entonces, siento que el resentimiento se cura con muchísima autocompasión hacia nosotras y a nosotros y no juzgarnos ni la situación ni cómo nos sentimos, sino realmente darnos el espacio y decir, wow, no me protegí en esta situación y ahora lo voy a hacer. Y creo que el resentimiento y trabajarlo ayuda mucho a poner esos límites que no se han podido poner y creo que es una gran guía en tu vida cuando digas, ok, tengo mucho resentimiento guardado aquí, aquí y aquí, ¿qué límites tengo que trabajar? Un poco el antídoto del resentimiento son los límites. Y al final del día, como todas las emociones, el resentimiento viene con un mensaje de lo que todavía nos falta soltar y de lo que todavía está ocupando espacio en nuestro corazón. Y también es importante verlo como una oportunidad y una invitación para crecer, entenderme mejor, liberarme y no tanto castigarnos, sino tomar responsabilidad de ese trabajo que nos falta. Creo que es un gran regalo para eso el resentimiento. Soltar el resentimiento no significa que todo esté resuelto, pero sí significa elegirte, priorizar tu paz y avanzar un poquito más livianas y ligeras. Hit it, boys.